La economía de Ecuador cae un 2.2% y los panoramas no son más alentadores. ¿Qué es lo que está ocurriendo y qué alternativas tenemos? A mediados de este año yo hice un video que puedes consultar acá donde comentábamos cuáles son las opciones para la recesión económica, y ya sea porque el Banco Central cometió un error en su análisis que lo ha venido haciendo durante muchos años, o para mi criterio por cálculos electorales, el director del Banco Central del Ecuador salió a varios medios a comentar que no, que en realidad sí había un decrecimiento, pero que ya la economía ecuatoriana estaba en recuperación a mediados de este año. Sin embargo, hoy nos encontramos en octubre del 2024 que, después de haber realizado un análisis al segundo periodo, es decir, al segundo trimestre, abril, mayo y junio del 2024, nos encontramos que la economía ecuatoriana decreció, se hizo más pequeña en un 2.2% según recoge Primicias. Y esta se trata de la caída más fuerte que ha tenido la economía ecuatoriana desde el 2021, cuando comenzó una recuperación económica después de las cuarentenas y los encierros. En ese momento había el Ecuador decrecido 5.2%. Eso quiere decir que solo estamos a 3 puntos de diferencia. Estamos en camino a esas mismas situaciones, pero sin los mismos desastres naturales, sin la misma influencia de una enfermedad como la que ocurrió hace varios años. Mira este cuadro comparativo, cómo es la evolución del Producto Interno Bruto en el Ecuador desde el 2019, cuando incluso hubo crecimientos bastante chiquitos dependiendo del trimestre. En el primer trimestre del 2019 tuvimos un decrecimiento del 0.5%, en el segundo trimestre tuvimos un crecimiento ya del 0.6%, y en el 2020, a inicios del 2020, se esperaba un crecimiento donde tuvimos un 6.3%. Aquí nos llegó pues la situación global de la pandemia. Todo esto decayó a niveles antes vistos, y luego sí, después de este periodo, las flexibilizaciones sanitarias permitió que la economía ecuatoriana también crezca hasta un 22.8% en el primer trimestre del 2021. Y aquí ha ido fluctuando con una caída constante desde el 2022. Sí, caída, pero que está dentro de los rangos tolerable, se puede decir, en términos económicos. Sin embargo, ahora tenemos una caída importantísima con referencia, y estamos, si tú te fijas en el gráfico, muy cerca a cómo estábamos en el 2020. En el 2020, en este trimestre del 2020, estamos muy cerca de llegar a la misma situación, pero con la gran diferencia que en este momento no hay un agente natural tan severo como lo que nos afectó a nosotros en ese periodo de tiempo. ¿Pero por qué se está dando esto? Bueno, este es un análisis trimestral que luego deberá ser comparado al final de todo el año para determinar el verdadero impacto de la economía, pero en abril del 2024 inició con una elevación de los impuestos, del impuesto al valor agregado, al 15%. Pasamos del 12% al 15% bajo la premisa de que nos brindarían con estos recursos más seguridad. Provocó esto, obviamente, que el consumo decaiga. Tú mismo habrás analizado que las cosas están más caras, y las cosas, aunque en un futuro baje el IVA, aunque los candidatos, aunque el mismo actual presidente baje el IVA, no van a bajar de golpe, porque una vez que se sube un impuesto, se suben los precios, la inflación sube, los costos suben, todo sube, y esto no va a bajar, o no va a bajar inmediatamente, y las medidas pueden tardar años en generar un efecto, y el efecto de reducción de precios no va a ser el mismo. Así que una vez que se subió el impuesto, los precios van a subir siempre. Esto provocó que solo en junio del 2024, un mes que es bastante movido debido a las vacaciones en la región Sierra y Amazonía, las ventas decaigan un 11%. 11% es una cantidad considerable, no es poquito. Yo sé que tú digas, ay no, es que son solo como 10 centavos. No, son miles de millones de dólares que todos los negocios, que todas las personas perdieron, que no pudieron vender, y que eso se trasladó obviamente luego a una elevación de impuestos. Así que te subieron los impuestos, pero no recaudaron lo suficiente porque las ventas también bajaron. Pero eso no es todo, también han caído las inversiones públicas y privadas en el país. Y es que sí, si tú eres una empresa
que está pensando en ampliarse y tienes una elevación de impuestos, tienes un inconveniente para poder transportar con seguridad tus productos, no tienes ingresos si es que dependes del turismo, si dependes de ingresos extranjeros, no te vas a arriesgar a invertir en este momento y vas a buscar lugares seguros. Igual las personas independientes no van a buscar inversiones arriesgadas, van a buscar inversiones lo más seguras y protegidas posible, porque el dinero escasea. El dinero no está fluyendo como quizás lo hacía en años pasados. Pero también ha caído la inversión pública. La inversión pública es una inversión que no se recupera en dinero, pero que puede dar bienestar social o puede dar condiciones a la población o a las empresas para que puedan generar una infraestructura o simplemente para que puedan operar bien y puedan mejorar su rendimiento público. No necesariamente debe generar rentabilidad. La rentabilidad debe ser generada por las empresas, por las compañías, que son las que brindan justamente ganancias de ingresos. Y el Estado, el gobierno, por lo menos desde mi pensamiento, debe dar esas garantías y condiciones muy básicas: seguridad, salud, educación y servicios básicos. Si el Estado logra proveer todo eso, las empresas podrán prosperar y la gente también. Y uno de los más importantes que se menciona en el artículo de Primicias es del comercio, es decir, el hecho de comprar y vender, que es el segundo sector más importante de nuestra economía, de nuestra parte interna en el Ecuador. Es el que ha caído un 4.8%. Tú dices, no, es poquito, solo eso le dan más te dan más en las cooperativas. No, es que no estamos hablando de 10, de 20 dólares, estamos hablando de cientos de millones de dólares que los emprendedores, que las empresas, los negocios no han podido generar, no han podido solventar porque estamos muy apretados. Y si a eso le comparas que en el primer trimestre del 2024, es decir, que incluso con los efectos de la anterior administración gubernamental, el Ecuador decreció 1.9%. Habrá que hacer un análisis al final del año de cuánto realmente fue el decrecimiento, de cuál fue el impacto, porque en este momento nos encontramos con unos apagones severos de hasta 12 horas, desconexiones para las industrias, personas que ofrecemos nuestros servicios sin poder trabajar porque no tenemos acceso ni con electricidad ni al internet. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Nos bajan los precios a importaciones de generadores eléctricos. Chévere, pero lo que se debía hacer no era ahorita, no era reaccionar, era planificar, porque se supone que existe un equipo de gobierno que conoce los datos, que tiene los cálculos, que tiene toda la información para poder prever este tipo de situación. No es nomás de que viene la sequía y deja la hidroeléctrica de producir, no. Hay planes estructurados para solventar todo eso. Y los apagones están destrozando todo, destrozando toda la economía que tenemos construida en nuestro país. El Ecuador está en una caída constante y muy fuerte. ¿Cuál es la solución a esto? Bueno, hay dos opciones: que llueva torrencialmente y rogarle a San Pedro, o que se repare todo lo que se tenía que reparar antes. No ahorita, antes, hace meses, incluso años, que se repare todo lo que tenía que protegernos de esa situación. Bajar los impuestos ayuda. Ofrecer créditos para generadores eléctricos ayuda, sí. Pero yo no quiero endeudarme para un generador eléctrico. Yo quiero que exista la posibilidad de encender la luz de mi negocio, de mi hogar, y que sea la hora que sea yo pueda decidir si tengo que prender o no la luz. No que sea un horario, un cronograma de apagones. Tampoco quiero endeudarme para comprar un generador eléctrico que se sumará como gasto y que encima voy a tener que pagar intereses para poder producir la energía que se supone que también voy a seguir pagando, porque el hecho de que haya apagones no significa que las planillas de luz van a dejar de llegar. Y yo soy un enamorado de este país, pero ni yo les puedo decir que hay una solución, una alternativa a corto plazo. No puedo darles ánimos en este momento porque no los hay. Yo estoy desanimado y tú estás desanimado. Todos estamos con el ánimo en el piso. ¿Por qué? Porque simplemente no son nuestras decisiones. Es una persona o un grupo de personas que parece que están en una pasantía sin poder realmente decidir lo que deben. Habrá soluciones técnicas que podamos encontrar. Habrá soluciones estratégicas que habrá. Habrá soluciones electorales que ustedes pueden decir. Pero ninguna de esas es actual, es ahorita. Los efectos que tenemos van a prolongarse por lo menos hasta finales de año. Por lo menos, si no es más.
Hasta la próxima. Espero que vengan mejores días.